Soy Ana, tengo 28 años y llevo 3 años casada con Gabriel. Nuestro matrimonio siempre ha sido estable. Sin grandes dramas ni apasionadas historias. A veces me pregunto si tal vez eso es lo que le falta. Últimamente siento que estoy atrapada en una rutina. Como si mi vida transcurriera en blanco y negro. Gabriel es bueno, demasiado bueno. Siempre tan predecible, tan correcto. Y tan enfocado en su trabajo que a veces parece que me olvida. Me siento como una espectadora en mi propia vida. Sin saber qué hacer para salir de este letargo. Hace unas semanas, Gabriel propuso una escapada de fin de semana. Con algunos amigos a una playa cercana. Pensé que podría ser una buena oportunidad. Para romper con la monotonía. Aunque algo en mí se resistía. Finalmente acepté. Cuando llegamos, el sonido del mar y la brisa fresca. Me trajeron un alivio inesperado. Me sentí más ligera, más viva. Entre los amigos que nos acompañaron estaba Javier. Un viejo amigo de Gabriel. No lo había visto desde hace años. Pero en cuanto lo vi, sentí una especie de conexión instantánea. Algo que no supe definir. Javier había cambiado mucho desde la última vez que lo vi. Su sonrisa era más amplia. Su mirada más profunda. Y cuando me habló parecía que el mundo se detenía a nuestro alrededor. La primera noche, después de una larga cena junto al mar. Gabriel se retiró temprano a la cabaña. Diciendo que estaba cansado por el viaje. Me quedé un rato más con Javier y los demás. El ambiente era relajado. Todos estaban de buen humor, riendo y contando historias. Javier se acercó y se sentó a mi lado en la arena. Sentí un leve cosquilleo en el estómago. Como si algo inesperado estuviera a punto de suceder. Empezamos a hablar al principio de cosas triviales. El trabajo, el clima, los planes para el fin de semana. Pero pronto la conversación se volvió más íntima. Javier comenzó a contarme sobre su vida. Sobre los cambios que había experimentado. Sobre sus viajes y las personas que había conocido. Cada palabra suya me parecía fascinante. Como si estuviera descubriendo un mundo que desconocía. En un momento nuestras miradas se encontraron. Y sentí una especie de corriente entre nosotros. No pude evitar sonreír y él respondió con una sonrisa tímida. ¿Te acuerdas de la última vez que nos vimos? Me preguntó. Asentí. Recordando vagamente una fiesta, hace muchos años. Cuando Gabriel y yo apenas comenzábamos a salir. Siempre pensé que tenías una forma especial de ver el mundo. Añadió Javier, bajando la voz. Como si estuviera revelando un secreto. Sentí como el calor subía a mis mejillas. Eso es bonito, respondí. Intentando no sonar demasiado interesada. Pero él se inclinó un poco más cerca. Como si quisiera asegurarse de que nadie más escuchara. Quizá más de lo que te imaginas, murmuró. Y entonces, antes de que pudiera pensar en lo que estaba ocurriendo. Me besó. El beso fue suave, apenas un roce de labios. Pero suficiente para hacerme sentir un vuelco en el corazón. Me aparté de inmediato, sorprendida por lo que había pasado. Javier también se retiró. Con una mirada de disculpa en sus ojos. Lo siento, no debía haber hecho eso. Susurró, pero sus palabras no parecían arrepentidas. Más bien parecían una invitación. Una pregunta sin respuesta. Mi mente estaba en un torbellino de emociones. Confusión, culpa. Pero también una curiosa emoción que no había sentido en mucho tiempo. Me levanté rápidamente murmurando algo sobre que era tarde. Y que debía volver con Gabriel. Mientras caminaba hacia la cabaña. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Y en mi cabeza se repetía una y otra vez la misma pregunta. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Al entrar en la cabaña. Vi a Gabriel dormido en la cama. Ajeno a todo. Me senté a su lado, observándolo en la penumbra. Sentí una punzada de culpa a atravesar mi pecho. Pero también una extraña sensación de vacío. Me acosté junto a él. Pero mis pensamientos seguían volviendo al beso de Javier. A esa chispa inesperada que había encendido algo dentro de mí.
Me di la vuelta y cerré los ojos intentando olvidar. Pero era imposible. Había algo en ese beso. Algo que había despertado una parte de mí que pensaba que estaba perdida. Una parte que ahora anhelaba más, mucho más. Volver a la rutina después de aquel fin de semana en la playa. Fue más difícil de lo que había imaginado. Intenté convencerme de que aquel beso con Javier no había significado nada. Que fue solo un momento de debilidad. Un impulso provocado por el ambiente, el vino. La luna reflejándose en el mar. Pero cuanto más intentaba olvidarlo, más persistente se volvía su recuerdo en mi mente. Gabriel no notó nada fuera de lo común. Seguía siendo el mismo de siempre, atento, amable. Pero también un poco distante. Atrapado en sus pensamientos, en su trabajo interminable. A veces me miraba, sonriendo distraídamente. Pero nunca con la misma intensidad con la que me miró Javier aquella noche. Empecé a preguntarme si Gabriel aún veía en mí a la mujer de la que se había enamorado. O si yo había pasado a ser simplemente parte de su rutina diaria. Una tarde, mientras revisaba mi correo en el trabajo, apareció un mensaje de Javier. Sentí un nudo en el estómago. Había pasado más de una semana desde que nos despedimos en la playa. Y aunque no habíamos vuelto a hablar, yo no había dejado de pensar en él. Hola, Ana. Decía el mensaje. Quería disculparme por lo que pasó. No quiero que te sientas incómoda. Si alguna vez quieres hablar, aquí estoy. Mi corazón dio un vuelco. Lo releí varias veces antes de decidir qué hacer. Podría haber ignorado el mensaje. Haberlo borrado y seguir adelante. Pero una parte de mí, la parte curiosa, la parte inquieta, no me lo permitió. Así que antes de que pudiera detenerme, mis dedos comenzaron a escribir. No te preocupes, Javier. Todo está bien. Fue solo inesperado. Durante los días siguientes, nuestros mensajes se hicieron más frecuentes. Al principio eran breves, casi formales. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Pero con cada intercambio, nos íbamos acercando un poco más. Como dos imanes que se resisten a separarse. Sentía una extraña emoción cada vez que veía su nombre en la pantalla de mi teléfono. Me preguntaba si Gabriel notaría cómo sonreía sola mientras leía esos mensajes. Una tarde Gabriel me sorprendió con una propuesta que me dejó sin palabras. Pensé que podríamos invitar a Javier a cenar esta semana. Dijo con una sonrisa casual. Sin saber el torbellino de emociones que esa idea despertaba en mí. Para agradecerle por el fin de semana, añadió. Traté de mantenerme serena. Pero mi corazón latía con fuerza. Acepté asintiendo con la cabeza. Aunque por dentro sentía una mezcla de pánico y excitación. ¿Podría Javier mantener las apariencias? ¿Podría yo? Llegó el día de la cena. Preparé algo especial. Algo que no cocinaba desde hacía mucho tiempo. Un plato que sabía que Gabriel le encantaba. Me dije a mí misma que todo saldría bien. Que esto ayudaría a disipar la atención. A cerrar ese capítulo extraño de mi vida. Pero mientras colocaba los cubiertos sobre la mesa, sentía como mis manos temblaban ligeramente. Cuando Javier llegó, mi corazón dio un salto. Gabriel lo recibió con una cálida bienvenida. Como siempre hacía con todos sus amigos. Me esforcé por sonreír con naturalidad. Por mantener una distancia segura. Pero Javier tenía una forma de mirarme que me hacía sentir como si estuviera expuesta. Como si pudiera ver a través de mí. Era una mezcla de curiosidad y algo más profundo. Algo que me desconcertaba y me atraía al mismo tiempo. Durante la cena, las conversaciones fluían con facilidad. Hablamos de la playa, de anécdotas divertidas del fin de semana. De viejas historias que compartían Gabriel y Javier. Pero yo sentía que había una capa invisible de tensión. Que nadie más parecía notar. Cada vez que nuestros ojos se encontraban por encima de la mesa. Sentía un escalofrío recorrer mi espalda.
Después de la cena, Gabriel se disculpó. Y se retiró al despacho para hacer unas llamadas de trabajo. Me quedé a solas con Javier en la cocina, recogiendo los platos. La luz era tenue y el silencio entre nosotros se volvió palpable. Sentí su presencia detrás de mí, como si el aire a mi alrededor se espesara. ¿Estás bien?, me preguntó en un susurro. Giré la cabeza lentamente para encontrarme con su mirada. Sí, claro. ¿Por qué no habría de estarlo? Intenté sonar casual, pero mi voz tembló ligeramente. Javier dio un paso más cerca, bajando el tono de su voz. Desde aquella noche no he dejado de pensar en ti, Ana. Su confesión me tomó por sorpresa. Aunque en el fondo ya lo sabía. Mis manos temblaban mientras sostenía un plato. No quiero arruinar nada entre nosotros. Pero necesitaba decirlo, continuó. Intenté reír para quitarle peso al momento. Pero mis risas sonó forzadas. Fue solo un impulso, Javier. Una tontería, no deberíamos. Pero antes de que pudiera terminar la frase, Javier se acercó y con una delicadeza casi desconcertante tomó mi mano. ¿De verdad piensas que fue solo una tontería?, me preguntó. El contacto de su piel contra la mía me hizo estremecer. Me miró con una intensidad que no había visto en mucho tiempo. Y por un instante el mundo a mi alrededor dejó de existir. Nos inclinamos un poco más el uno hacia el otro. Nuestras respiraciones se mezclaron y, de nuevo, ese beso. Pero esta vez fue diferente. Este beso era más profundo, más intencional. Como si estuviera tratando de leer mis pensamientos. A través de mis labios me aparté de golpe. Mi corazón martillando en mi pecho. No, no puedo, murmuré tratando de recuperar el aliento. Javier dio un paso atrás, pero sus ojos aún estaban fijos en mí. Lo siento, Ana. No quería presionarte, solo necesitaba saber. Dijo con voz grave. Es mejor que te vayas, Javier. Susurré sintiendo como una oleada de emociones que se apoderaba de mí. Sin decir nada más, Javier asintió y salió de la cocina. Me quedé sola. El sonido de la puerta cerrando, se resonando en mis oídos. Me sentí perdida, atrapada entre dos realidades que se contradecían. Preguntándome si alguna vez podría encontrar la salida de este laberinto que yo misma había creado. Durante los días siguientes traté de actuar como si nada hubiera pasado, como si aquella cena con Javier hubiera sido solo una más sin ningún significado especial. Pero la verdad era que todo en mi interior se sentía diferente. Desordenado. No podía sacarme de la cabeza la sensación de sus labios en los míos. El calor de su mano cuando tocó la mía, la intensidad de su mirada. Me sentía dividida entre el amor que sentía por Gabriel y esta nueva sensación, peligrosa y electrizante, que me ofrecía Javier. Gabriel, por su parte, parecía completamente ajeno a la tormenta que se desataba dentro de mí. Seguía con su rutina, y aunque era cariñoso y atento, yo sentía que había una barrera invisible que nos separaba. Intentaba acercarme a él, buscar en su mirada alguna señal de que todavía sentía lo mismo por mí que al principio de nuestra relación. Pero todo parecía ser parte de un guión que ambos seguíamos sin pensar. Un día, mientras Gabriel estaba en el trabajo, recibió otro mensaje de Javier. Necesitamos hablar, decía simplemente. Sentí como mi corazón se aceleraba. Sabía que lo mejor sería ignorarlo. Dejar las cosas como estaban, pero la curiosidad. Ese deseo de entender qué era lo que realmente estaba ocurriendo entre nosotros me llevó a contestar. Está bien. ¿Dónde? Nos encontramos en una pequeña cafetería del centro de la ciudad. Un lugar tranquilo, alejado de las miradas conocidas. Cuando lo vi entrar, mi corazón dio un vuelco. Parecía nervioso, pero también decidido. Nos saludamos con un ligero abrazo. Más por costumbre que por cercanía. Nos sentamos en una mesa apartada, donde nadie podría oír nuestra conversación. Gracias por venir, dijo Javier, mirando directamente a mis ojos.
Su voz tenía un tono serio que no le conocía. He estado pensando mucho en lo que pasó y en lo que no pasó. Continuó esbozando una pequeña sonrisa. No supe cómo responder. Mis manos jugaban nerviosamente con la servilleta de papel. Yo también he pensado en ello, Javier. Y creo que deberíamos parar esto antes de que vaya más allá. Dije intentando sonar firme. Pero mi voz se quebró ligeramente al final, traicionando la duda que se escondía detrás de mis palabras. Javier se inclinó hacia adelante, apoyando sus codos en la mesa. Más cerca de mí. Ana, lo que siento por ti no es algo que pueda apagar. Como un interruptor. No es solo un capricho o una aventura para mí. Quiero saber si tú sientes lo mismo. Si hay algo más aquí que no estamos diciendo. Sentí como el color subía a mis mejillas. Me sentí expuesta como si él pudiera ver a través de mis pensamientos más profundos. No lo sé, Javier. Admití en voz baja. Todo esto es confuso para mí. Yo amo a Gabriel. Es mi esposo. Javier asintió lentamente. No dudo de eso. Pero a veces el amor no es tan simple, ¿verdad? A veces se siente como si hubiera más de una verdad. Al mismo tiempo. Esas palabras resonaron en mi mente. Más de una verdad. ¿Era posible? Miré a Javier buscando respuestas en su rostro. Y por un momento pensé en levantarme y marcharme. Terminar con esto de una vez por todas. Pero algo me detuvo. Algo en sus ojos que me pedía honestidad. Algo que me recordaba lo viva que me sentía cuando estaba cerca de él. Javier, no puedo prometerte nada. Respondí finalmente. Mis palabras saliendo en un susurro. Lo único que sé es que esto, lo que sea, no es algo que pueda ignorar. Pero tampoco puedo dejar a Gabriel. No quiero hacerle daño. Javier se recostó en su silla, tomando un profundo suspiro. Eso es todo lo que querías saber, Ana. No te estoy pidiendo que elijas. Solo quiero que seas sincera contigo misma. Sentí una mezcla de alivio y angustia. Su honestidad me desarmó. Me dejó sin palabras. Nos quedamos en silencio por un momento. Un silencio lleno de cosas no dichas. De preguntas sin respuesta. Finalmente Javier se levantó. Como si estuviera tomando una decisión importante. Voy a dar un paseo por el parque cercano. Dijo. Si quieres, puedes venir. Si no, lo entenderé. Su mirada era firme. Pero había un destello de vulnerabilidad en sus ojos. Como si estuviera temiendo mi respuesta. Mi corazón latía con fuerza. Cada golpe resonando en mis oídos. Miré a Javier, luego al parque a través de la ventana. Y me di cuenta de que en ese momento tenía una elección que hacer. Podía seguirlo y explorar esta conexión. Este sentimiento que me había desestabilizado tanto. O podía quedarme sentada. Volver a mi vida normal con Gabriel. Y tratar de olvidar todo lo que había pasado. Dame un minuto. Le dije tratando de calmar mi respiración. Ella sintió y salió del café. Dándome el espacio que necesitaba para decidir. Mientras lo observaba alejarse. Sentí una oleada de emociones. Una mezcla de miedo y excitación. De incertidumbre y deseo. Sabía que cualquiera que fuera mi decisión, cambiaría el rumbo de mi vida de manera irreversible. Que estaba dispuesta a sacrificar por una chispa. Por un momento de autenticidad. Me levanté lentamente de la mesa. Sintiendo el peso de mis pasos. Caminé hacia la puerta. Respirando profundamente. Intentando calmar los latidos de mi corazón. Seguiría a Javier al parque. O me alejaría de esta tentación de una vez por todas. Al abrir la puerta del café. El aire fresco de la tarde me golpeó el rostro. Llenándome de una energía inesperada. Y, de repente, supe lo que debía hacer. No era una elección entre el bien y el mal. Sino entre lo conocido y lo desconocido. Miré a mi alrededor. Buscando a Javier.
Y en ese instante, el mundo pareció detenerse. Todo lo que quedaba era el momento. La chispa que aún ardía dentro de mí. Y la pregunta que nunca me había atrevido a formular. ¿Qué pasaría si? Decidí no seguir a Javier al parque aquel día. Me quedé parada en la puerta del café. Durante unos segundos que me parecieron eternos. Sintiendo el peso de mi propia indecisión. Luego, dime de vuelta y regresé a casa. Tratando de ahogar la sensación de vértigo que se apoderaba de mí. Sabía que había hecho lo correcto. O al menos, eso era lo que me repetía una y otra vez. Pero en las semanas siguientes, algo comenzó a cambiar en mi relación con Gabriel. Noté pequeños detalles. Cosas que antes no veía. O que había ignorado. Volvía a casa más tarde de lo habitual. Con una mirada pensativa. Y un aire de cansancio que no podía explicar. Intenté preguntarle si todo estaba bien. Si había algo que lo preocupaba. Pero siempre respondía con evasivas. Con sonrisas distraídas y monosílabos. Que me dejaban con más preguntas que respuestas. Yo misma me sentía atrapada en una espiral de dudas. Me encontraba analizando cada gesto. Cada palabra de Gabriel. Buscando señales de que él también sentía. Que algo estaba roto entre nosotros. Una noche, mientras doblaba su ropa, encontré en uno de sus bolsillos una factura de un hotel. Mi corazón dio un vuelco. La revisé cuidadosamente. Era de un restaurante en la terraza de un hotel. Con fecha de apenas unos días atrás. La duda comenzó a instalarse en mi mente. Como un veneno lento pero constante. ¿Podría estar Gabriel ocultándome algo? Era posible que él también hubiera sentido la distancia. La falta de conexión. Y hubiera buscado consuelo en otro lugar. Intenté sacudir esos pensamientos de mi cabeza. Convencerme de que estaba haciendo paranoica. Que mi culpa por lo que había pasado con Javier. Me estaba haciendo ver fantasmas donde no los había. Pero la semilla de la sospecha ya estaba plantada. Comencé a fijarme más en los detalles. Las llamadas de Gabriel al trabajo parecían alargarse. Más de lo normal. A veces se levantaba de la mesa en mitad de la cena. Para contestar una llamada. Hablando en voz baja en el pasillo. Como si no quisiera que yo escuchara. Cuando regresaba, volvía a sonreír. Pero su sonrisa me parecía forzada, distante. Una noche, después de que Gabriel se había ido a dormir. Me senté sola en la sala. Con la factura del hotel en la mano. Las dudas me atormentaban. ¿Y si él también me estaba engañando? ¿Y si nuestras vidas eran solo un reflejo vacío? De lo que habíamos soñado construir juntos. Decidí que necesitaba respuestas. No podía seguir viviendo en esta incertidumbre. Intenté hablar con Gabriel al día siguiente. Pero él evitó la conversación. Con una excusa sobre una reunión importante. Su actitud me hacía sentirme invisible. Como si mis palabras no tuvieran peso. Empezó a crecer en mí una inquietud. Que no podía controlar. Tenía que saber la verdad. Finalmente, una tarde. Decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Seguí a Gabriel. Me sentí ridícula. Como una espía en una película de bajo presupuesto. Pero necesitaba saber. Lo vi salir de su oficina. Y dirigirse al centro de la ciudad. Caminaba con prisa. Mirando su reloj de vez en cuando. Mi corazón latía con fuerza mientras lo seguía. Tratando de mantenerme a una distancia segura. Mezclándome entre la multitud. Lo vi entrar en un bar discreto. Uno de esos lugares que apenas llaman la atención. A través de la ventana. Lo vi sentarse en una mesa al fondo. Con una mujer a la que no reconocí. No parecían amigos. Tampoco simples conocidos. La forma en que se inclinaban el uno hacia el otro. Como Gabriel reía de una manera que hacía tiempo no veía. Algo no cuadraba. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. Era posible que todo este tiempo
mientras yo me torturaba con mis propios sentimientos. Él también estuviera ocultando algo. Me alejé rápidamente antes de que él pudiera verme con el corazón en un puño y la cabeza llena de preguntas. Cuando regresé a casa, me sentía agotada. Emocionalmente agotada. No podía enfrentar a Gabriel todavía. Necesitaba pensar, ordenar mis pensamientos. Me encerré en el baño y dejé correr el agua caliente, tratando de encontrar en el vapor algún consuelo. Alguna respuesta. Pero lo único que sentía era una profunda sensación de vacío. Al día siguiente Javier me escribió de nuevo. Esta vez el mensaje era breve. Ana, necesito verte. Es importante. Sentí una punzada de miedo y curiosidad. No estaba segura de si era lo correcto. Pero algo dentro de mí me impulsó a aceptar. Nos encontramos en un pequeño parque, al que solíamos ir cuando éramos más jóvenes. Cuando todo parecía más simple. Javier parecía tenso, preocupado. Ana, hay algo que debes saber. Comenzó. Su voz baja, como si tuviera miedo de ser escuchado. Me explicó que por casualidad había escuchado algo en el trabajo. Algo sobre Gabriel que me haría dudar aún más. Al principio, no quería creerle. Me negaba a aceptar que Gabriel pudiera estar jugando a dos bandas. Pero cuanto más hablaba Javier, más empezaba a encajar todo. Las dudas se multiplicaban. Y la idea de que Gabriel tuviera secretos me carcomía por dentro. Esa noche, cuando Gabriel regresó a casa, lo esperé con la misma calma aparente que siempre había mostrado. Pero por dentro algo había cambiado. Sabía que no podía seguir así. En esta trampa del silencio de los secretos. Tenía que saber la verdad, aunque me doliera. Aunque significara el fin de todo lo que habíamos construido juntos. La ansiedad me consumía. Cada día que pasaba. Cada mirada de Gabriel que parecía desprovista de la calidez que alguna vez conocí. Aumentaba mi inquietud. Las palabras de Javier seguían resonando en mi cabeza. Como un eco interminable de advertencias. No sabía si creerle. Pero tampoco podía ignorarlo. Las piezas del rompecabezas se empezaban a encajar de una forma que me asustaba. Que hacía temblar los cimientos de mi realidad. Sabía que Gabriel estaba ocultando algo. Y la idea me carcomía. No podía dejar de pensar en la mujer del bar. En cómo se inclinaban el uno hacia el otro. En cómo él sonreía de una manera que hacía tiempo no veía en casa. Decidí que tenía que llegar al fondo de esto. No podía seguir viviendo atrapada en esta trampa de dudas. Así que una noche, después de cenar, cuando Gabriel se retiró a su despacho para trabajar, hice algo que nunca pensé que haría. Revisé su teléfono. Mis manos temblaban mientras deslizaba la pantalla, temiendo lo que pudiera encontrar. Sentía que estaba cruzando una línea que no podría deshacer. Pero la desesperación por saber la verdad superaba cualquier sentido de culpa o traición. Encontré un mensaje reciente de un número desconocido. Fue increíble verte hoy. Gracias por todo. Estoy pensando en ti. Sentí un nudo en la garganta. Mi corazón acelerándose con cada palabra que leía. No había un nombre, solo un número sin identificar. Las palabras eran suaves, íntimas. De alguien que claramente no era solo un colega. Tomé una captura de pantalla del mensaje. Y con manos aún temblorosas. La guardé en mi propio teléfono. Me sentía sucia. Como si hubiera roto una barrera sagrada. Pero también sentí una oleada de rabia. De incredulidad. Gabriel me estaba traicionando. Todo este tiempo. Mientras yo me debatía con mis propios sentimientos. Él había estado buscando consuelo en los brazos de otra. No pude dormir esa noche. Me quedé despierta, mirando al techo. Sintiendo que mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Gabriel estaba profundamente dormido a mi lado. Respirando de forma lenta y rítmica. Todo en él parecía tan normal, tan pacífico.
Y eso solo me llenaba de más rabia. ¿Cómo podía ser tan frío, tan distante? A la mañana siguiente, cuando Gabriel salió para el trabajo, tomé una decisión impulsiva. No podía seguir así. Necesitaba confrontarlo, descubrir la verdad. Pero antes quería tener más pruebas. Asegurarme de que no estaba imaginando cosas. De que mi mente no me estaba jugando malas pasadas. Así que decidí seguirlo una vez más. Esperé a que saliera de la oficina y lo seguí. Manteniendo una distancia prudente. Vi cómo se dirigía hacia el mismo bar de antes. Cómo entraba con un aire de familiaridad. Que me dolió profundamente. Esperé unos minutos antes de acercarme. Y esta vez me armé de valor para entrar. El lugar era pequeño y oscuro. Con luces bajas que apenas iluminaban las mesas. Sentí que mi corazón latía con fuerza en mis oídos. Mientras escaneaba la habitación, buscando a Gabriel. Lo vi en una mesa al fondo, de nuevo con la misma mujer. Se inclinaban el uno hacia el otro. Hablando en voz baja. Como si compartieran un secreto. Mi respiración se aceleró. Y antes de que pudiera detenerme, me acerqué a ellos. Gabriel me dio primero. Y su expresión cambió al instante. Pasando de la sorpresa al desconcierto. La mujer, en cambio, me miró con una mezcla de curiosidad y desdén. ¿Ana? Dijo Gabriel, su voz temblando ligeramente. ¿Quién es ella, Gabriel? Pregunté tratando de mantener la voz firme. Aunque sentía que todo mi cuerpo temblaba. Gabriel miró a la mujer y luego a mí. Como si estuviera calculando qué decir. La mujer, sin embargo, fue más rápida. Soy una amiga. Respondió con una sonrisa forzada. Pero sus ojos traicionaban algo más. Algo que no supe interpretar. Una amiga. Repetí sin poder evitar que la rabia se colara en mi voz. ¿Y por qué una amiga envía mensajes como este? Sacé mi teléfono y le mostré la captura de pantalla. Gabriel palideció y su expresión cambió. Era como si todas las máscaras que había llevado hasta ahora se hubieran caído. Me di cuenta en ese momento de que todo era verdad. De que no estaba loca, de que había algo más. Ana, no es lo que parece. Comenzó a decir, pero yo lo interrumpí. No es lo que parece. Mi voz se quebró sintiendo como las lágrimas amenazaban. Con salir. ¿Cuánto tiempo, Gabriel? ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome? La mujer se levantó claramente incómoda. Y murmuró algo sobre darme espacio. Pero ya no me importaba su presencia. Mis ojos estaban fijos en Gabriel. Buscando en su rostro alguna señal de arrepentimiento. Alguna explicación que pudiera calmar el dolor. Que sentía en el pecho. Solo necesitaba a alguien con quien hablar. Susurró su voz apenas audible. No es lo que piensas. Nunca te he engañado físicamente, Ana. Pero me sentía tan desconectado de ti. Como si ya no fueras tú, como si ya no me quisieras. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Sentí como una mezcla de dolor. Rabia y desesperación me invadía. No sabía qué pensar. ¿Qué creer? Quería gritarle y llorar, pero también quería entender. Había sido mi distancia. Mi propio error el que nos había llevado a este punto. Había contribuido yo misma a esta traición. A esta desconexión. Me dio la vuelta y salí del bar sin decir una palabra más. Sentí que me faltaba el aire. Que el mundo a mi alrededor se desmoronaba. ¿Qué había hecho? ¿Qué habíamos hecho los dos? Volvía a casa sintiendo que el suelo bajo mis pies se había desvanecido. Cada paso que daba era un acto de puro instinto. Como si mi cuerpo se moviera por inercia. Mientras mi mente daba vueltas en un torbellino de pensamientos. No había respuestas, solo más preguntas, más dudas. Había fallado yo primero. Había perdido que habría la fe en nosotros antes. De que yo siquiera me diera cuenta. Entré en la casa y cerré la puerta detrás de mí. Con un ruido sordo. Me apoyé en la madera fría y dejé escapar un largo suspiro.
Necesitaba pensar. Necesitaba tiempo para procesar lo que había sucedido. Pero lo único que sentía era una opresión en el pecho. Una angustia que no me dejaba respirar. Pocos minutos después oí el sonido familiar. De las llaves de Gabriel en la puerta. Se detuvo en el umbral, inseguro decidía entrar o no. Al verme allí, de pie en el pasillo. Con los ojos rojos y el cuerpo temblando. Pareció quedarse sin palabras. Nos quedamos en silencio, mirándonos. Como si ambos intentáramos leer en la mirada del otro lo que el corazón no se atrevía a decir. Ana, por favor, hablemos. Murmuró finalmente. Su voz apenas un susurro. No quiero que esto termine así. Me dolieron sus palabras. Su tono desesperado, como si todavía quedara algo por salvar. Pero una parte de mí sabía que ya era demasiado tarde. Que habíamos cruzado demasiadas líneas. Que nuestros silencios habían cavado un abismo demasiado profundo entre nosotros. ¿Cómo debería terminar, Gabriel? Le respondí con una frialdad que no reconocía en mi propia voz. ¿Quieres que fingamos que todo está bien? ¿Que olvidemos todo lo que ha pasado? Él se acercó a mí. Su rostro una mezcla de angustia y arrepentimiento. Yo nunca quise hacerte daño. No sé cómo llegamos a esto. Te prometo que no pasó nada físico. Que nunca cruce esa línea. Sentí un nudo en la garganta. Parte de mí quería creerle. Quería aferrarse a la idea de que esto era solo un malentendido. Un error que podría arreglarse. Pero el dolor de la traición. De sentirme traicionada en el nivel más profundo. Era demasiado grande. ¿Y qué línea crees que cruce yo? Le pregunté sin poder evitar que mi voz se quebrara. Gabriel se quedó en silencio. Su mirada llena de confusión y miedo. Ana, yo sé que algo ha cambiado entre nosotros. Que ya no somos los mismos de antes. Pero... vacilo buscando las palabras correctas. Pero todavía te amo. Y quiero intentarlo. Quiero arreglar esto. Mi corazón se contrajo. Quería sentir lo mismo. Quería creer que aún había esperanza. Que podríamos reconstruir lo que se había roto. Pero algo dentro de mí me decía que eso ya no era posible. Lo siento, Gabriel. Dije finalmente. Con una calma que me sorprendió a mí misma. Pero creo que hemos llegado a un punto sin retorno. No se trata solo de ti. O de mí. Sino de todo lo que hemos permitido que se interpusiera entre nosotros. Tal vez esto es lo que realmente somos ahora. Dos personas que se han perdido. Gabriel asintió lentamente como si procesara mis palabras. Había lágrimas en sus ojos y verlo así me rompió aún más. Entonces, ¿qué vas a hacer? Preguntó. Su voz temblando. Tomé una respiración profunda y solté el aire lentamente. Voy a tomarme un tiempo. Respondí sintiendo como las palabras me quemaban en la garganta. Necesito entender quién sois en ti. Sin esta relación que nos ha mantenido juntos. Pero que también nos ha separado. Gabriel bajó la cabeza. Y por un momento. Pensé que iba a decir algo más. Pero se limitó a asentir. Sabía que él también estaba luchando con sus propios demonios. Que tenía sus propias heridas que sanar. Pero ya no era mi trabajo arreglarlo. Ya no sabía cómo. Esa noche me quedé en la habitación de invitados. No pude soportar la idea de compartir la misma cama con él. De sentir su presencia a mi lado. Sabiendo que había tantas cosas no dichas entre nosotros. Oí sus pasos al otro lado del pasillo. Moviéndose de un lado a otro. Y me pregunté qué estaría pensando. Si también sentía que había llegado el final. A la mañana siguiente decidí irme. Empaqué algunas cosas en una maleta pequeña. Lo suficiente para unos días. Y dejé una nota en la mesa de la cocina. Necesito tiempo para pensar. Decía aunque sabía que eso apenas capturaba la profundidad. De lo que realmente sentía. Cuando salí de la casa sentí una mezcla de liberación y dolor. No sabía a dónde iba ni qué sería de mi futuro.
Pero sabía que no podía seguir viviendo en una mentira. En una sombra de lo que alguna vez fue mi matrimonio. Necesitaba encontrarme de nuevo. Descubrir quién era sin Gabriel. Sin Javier, sin todos los secretos y las dudas. Pasaron semanas sin contacto. Gabriel no intentó llamarme y yo tampoco lo busqué. Me refugié en el pequeño apartamento de una amiga. Tratando de reconstruir mi vida, pieza a pieza. Javier me escribió una vez más pidiendo hablar. Pero no respondí. Sabía que lo que fuera que había pasado entre nosotros ya no importaba. Había perdido demasiado y no podía seguir aferrándome a algo que solo había aumentado mi dolor. Finalmente un día recibió una carta de Gabriel. Era breve, directa. Decía que había solicitado el divorcio. Que había decidido seguir adelante. Sentí un dolor profundo al leer esas palabras. Pero también una extraña sensación de alivio. Sabía que era lo mejor. Que ambos merecíamos una nueva oportunidad. Para ser felices separados. Miré por la ventana, sintiendo la brisa fresca en mi rostro. Y por primera vez en mucho tiempo me permití llorar. No de tristezas, sino de alivio. Había llegado el final, y aunque me dolía, también me sentía libre. Libre para empezar de nuevo. Para aprender de mis errores. Para descubrir qué era lo que realmente quería de la vida. No sabía qué me deparaba el futuro. Pero al menos ahora podía enfrentarme a él con honestidad. Sin mentiras, sin sombras. Solo yo, Ana, intentando reconstruir mi mundo. Un paso a la vez.